Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien y que hayamos tenido una maravillosa semana pasada, ¿verdad? De la mano del Señor, en el cual habremos comprobado, ¿verdad? Sus maravillas, sus promesas cumplidas en nuestras vidas y sobre todo su protección. El hecho de que estemos acá y tengamos la oportunidad de poder ver este video significa que la gracia de Dios ha sido extendida a nosotros por un tiempo más, ¿ok? Porque permanecemos con vida y como dice la palabra y como vamos a leer hoy, más vale perro vivo que león muerto, porque el que está vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Entonces tuvimos una semana, permanecemos con vida porque la gracia del Señor ha sido renovada en esta mañana, como es su promesa, ¿verdad? Nuevas son tus misericordias cada mañana, dice en Lamentaciones 3, capítulo 3, versículo 23. Entonces, estamos gozando de esa maravillosa promesa del Señor de permanecer acá y poder sostenernos por medio de esa gracia, ¿verdad? Que Él ya nos ha otorgado. Okay, un permiso, por favor. Okay. Un ajuste aquí de última hora. Entonces, bueno, mis hermanos, de verdad que agradezco, ¿verdad? Que estén conmigo acá en este cuarto video de este canal. La gracia que salva y la gracia que transforma. Son dos elementos, ¿verdad? Somos salvos por gracia una vez que aceptamos a Jesús, pero esa gracia empieza un proceso de transformación en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a orar para empezar con el estudio de la palabra en este día. El estudio es algo largo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible para que podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias, oh Señor, te damos por tu bondad, por tu inmensa misericordia, por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das a mí de enseñar tu palabra y a mis amados hermanos y amigos que puedan escucharla, Señor, para que escuchen lo que escuchen tu verdadera enseñanza que dejaste manifiesta en tu palabra, Señor, en la Santa Biblia, Señor. Clamamos por tu Santo Espíritu, ya que es Él el único que nos puede redarguir y enseñarnos tu palabra, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y así llevarnos a ti, llevarnos a los pies de Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí estamos confiando en el Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga. Para no seguir aumentando el tiempo, ¿verdad?, del video, concentrémonos pues en el estudio del día de hoy. Entonces, una pregunta que nos hacemos comúnmente. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hicimos esta pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? Hay muchas respuestas a esta pregunta y vemos cómo han hecho películas, se han escrito libros de situaciones que han vivido gente que han estado al borde de la muerte, que han regresado, como dicen ellos, pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Serán esas películas o esos libros que se han escrito la verdad que Dios ha revelado en su palabra? Entonces aprendamos con respecto a este tema. ¿Qué sucede cuando morimos? Es una pregunta que todos tenemos. Vamos a responder a la luz de la Biblia. Para responder esta pregunta debemos necesariamente entender qué es la vida. Entonces, ¿dónde podemos aprender qué es la vida, hermano? ¿Dónde todo se originó? ¿Dónde se originó nuestra existencia? En la creación, o sea, nuestra existencia como humanos. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, vemos que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos la creación del primer hombre, Adán, ¿verdad? Adán fue creado de esta manera. Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el ruaj, aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente, fue el hombre un ruaj, un alma viviente. Entonces vemos, hermanos,
que vemos a Dios creando al hombre y dando vida. Está compuesto por ¿cuántos elementos? Según la Biblia. Polvo de la tierra y aliento de vida. 2 elementos. Cuando estos 2 elementos se conjugan, ¿qué hay? Un alma viviente. Usted y yo. Entonces ahora veamos qué es lo contrario, qué es la muerte. La Biblia misma responde. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Y fíjense que se relaciona, ¿no? La Biblia no tiene coincidencias, mi hermano. En la palabra de Dios no existe la palabra coincidencia. Entonces vemos que en Génesis 2.7 Dios describe la vida y en Eclesiastés 12.7 Dios describe qué es la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Ese proceso de unión entre el polvo y el aliento de vida que fue enviado de Dios. El aliento regresa a Dios y el polvo regresa ¿de dónde? ¿De dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. Entonces hasta aquí vemos que la vida es polvo más aliento es vida. Ya lo dije, ¿verdad? La definición. Muerte, la separación de estos elementos. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros preguntamos normalmente qué sucede al morir, la mayoría de las personas responden que si hemos sido buenos o si la persona ha sido buena, va al cielo, al lugar donde está Dios, al paraíso que está preparado para él, y si ha sido malo, va al infierno. Esto lo vamos a estudiar en otro video también. Vamos a estudiar específicamente qué dice la Biblia acerca del infierno. ¿Okay? Si es un lugar de tormento en el cual vamos a estar eternamente, o si lo que normalmente entendemos es simplemente una creencia popular introducida por lo que ya hemos hablado, por el vino de Babilonia. Alright. Entonces, bueno, fíjense. ¿Creemos entonces que una persona al morir va al cielo o al infierno? Por supuesto que no. La respuesta, esa es una creencia no bíblica, y hoy día se han sumado un sinfín de otras creencias y conjeturas, como que al morir pasamos a otro plano, somos energía, nos unimos hasta que lleguemos a la energía plena de ese ser supremo, que si reencarnamos en otro animal, esas son las culturas orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde se generó todo esto? ¿Dónde creen ustedes que se generó todo esto? Todas estas creencias, ¿por qué tantas definiciones de un solo suceso? ¿Vida o muerte? Lo que no sabemos, todos sabemos cuándo se originó la vida, porque es el nacimiento, pero nadie sabe o nadie cree, ¿verdad? Según las creencias populares, qué sucede al morir, porque la Biblia sí lo tiene bien definido. ¿Y qué es lo que nosotros debemos creer en nuestro manual? Que es la palabra de Dios. Y entonces, bueno, para entender todo esto debemos entender que debemos ir a la palabra, como ya lo dijimos, al Génesis, para saber cuándo se generó esta creencia, ¿verdad?, acerca de la inmortalidad. Entonces, vemos, hermanos, que cuando vamos a Génesis 3, vemos la situación. Adán fue creado primero, después Dios vio que Adán no era bueno que Adán estuviera solo y le creó una ayuda idónea. Entonces vemos que Eva estaba en el jardín y estuvo cerca del lugar donde Dios le dijo que, no que le dijo que no estuviera, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho que el árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Entonces cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, vemos que empieza diciendo el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿y las serpientes hablan, hermano? Por supuesto que no, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos algo interesante. Dios, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 10, Dios le dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo a Adán, no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Dios en ningún momento dijo que no le tocaréis. Entonces ahí vemos que cuando le añadimos a la palabra de Dios, ponemos al enemigo en ventaja.
¿Ok? ¿Por qué? Porque seguramente la serpiente estaba tocando el fruto y estaba viva y estaba hablando, mi hermano. Las serpientes no hablan, pero todos sabemos que fue una manipulación de la verdadera serpiente, que es el diablo de Satanás, como lo define Apocalipsis capítulo 12. Entonces por eso es que se dio esta conversación. Vemos varias cosas que cometió aquí Eva, como conversar con una serpiente, cosa que debió ser una alarma para ella, pero bueno, no es lo que estamos estudiando hoy. Entonces fíjense, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces este es el origen, mis hermanos, de esa doctrina, de esa creencia de la inmortalidad del alma, no basada en lo que Dios dijo, sino basado en lo que la serpiente dijo engañando a Eva. Sino que bien sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya cuando la serpiente vio que había capturado la atención de Eva, fue más allá. No solamente le dijo que no moriría, sino que sería como Dios, conocería el bien y el mal. Y fíjense que me llama la atención esta situación, porque hace poco, hablando con una persona muy querida, estaba hablando con este tema, y él me dice, pero es que lo que hizo la serpiente no estuvo mal, porque fíjense el nivel de engaño en el que está la humanidad. Lo que hizo la serpiente no estuvo mal, porque le abrió los ojos, porque no estuvo mal que conocieran el bien y el mal, porque ellos conocían un solo lado de la moneda, no conocían los dos. Entonces, terrible, hermano, terrible lo que las personas pueden llegar a creer cuando no son conducidos con la palabra de Dios. Por supuesto que yo hablé con esta persona y le expliqué, pero la persona cree en Dios, pero dice, bueno, que la Biblia fue escrita por hombres y todo aquello. Entonces ahí vemos que Satanás también cree, los demonios también creen y tiemblan, ¿cierto? Entonces no es decir creer, sino ejercer la fe, que ejercer la fe es creer en la palabra de Dios. Y entonces, bueno, mis hermanos, fíjense, la inmortalidad del alma. Pero la palabra dice que hay un solo ser inmortal. Cuando vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Hay un solo ser inmortal en el universo y ese es Dios. La inmortalidad que Él puede dar como un don a sus seres creados es dado por Él. En el caso de Adán y Eva era el consumir del árbol de la vida, y así los ángeles tendrán su método, suponemos, ¿verdad? Que también comerán del árbol de la vida, pero eso no es motivo de estudio y eso no lo dice la Biblia y no tenemos que entrar allí, porque como dice, como dice en la palabra, lo revelado hacia los hombres y lo oculto queda en Dios, ¿cierto? Entonces sabemos que el único ser inmortal es Dios y es un atributo de Dios. Entonces fíjense, hermano, este es el origen de esta creencia antibíblica, invento de la serpiente. Y como ya dije, que la serpiente sabemos que fue instigada, o es Satanás, y la Biblia la define como la serpiente desde el principio, ¿verdad? Y inició su rebelión como Lucifer. Esa rebelión se inició no aquí en la tierra, sino en los cielos. Y eso también lo vamos a estudiar en su debido momento. Entonces, esta creencia, hermano, ha sido adoptada por la gran mayoría de la humanidad. ¿Cuál creencia? De que el alma es inmortal. Ignorante de la verdad bíblica, dado que es parte del vino de Babilonia, que ya estudiamos en el primer video de este canal, que vimos que el vino de Babilonia es cuando se mezcla lo santo y lo profano, ¿okay? Cuando se mezcla una parte de la verdad con la mentira, y ese vino de Babilonia tiene engañada a todas las naciones de la tierra. Son falsas doctrinas inducidas en toda parte de nuestra vida en la tierra. Es falsedad metida en nuestra vida, en este caminar con la tierra. Y específicamente, mucho de eso en las doctrinas que estudiamos de la Biblia. Ya lo vamos a estudiar y vamos a ver varios versículos que supuestamente hablan de este asunto, que han sido mal interpretados, y por eso en el mundo cristiano se sigue predicando esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Y disculpen que se los diga así, mis hermanos, pero yo debo predicar la verdad, así se desplomen los cielos, y lo digo con amor. La creencia de que el alma es inmortal
es falsa. El alma que pecare, esa alma morirá, y lo vamos a ver al final de este estudio. Entonces fíjense, hermanos, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué esto se introduce en la iglesia? ¿Por qué los primeros cristianos o los cristianos creen en esto hoy? ¿Dónde se origina? Ya vimos dónde se originó la creencia de que el alma es inmortal. Pero cómo trascendió eso en el tiempo y cómo llega incluso a introducirse entre las doctrinas de la iglesia de Dios. Cómo sucede algo tan terrible como creer que nosotros podemos ser dioses y ser inmortales como lo es Dios. Que vimos que el único inmortal es Dios. ¿Cómo puede la humanidad creer que puede tener ese atributo por don propio? Cuando el único ser inmortal, inaccesible, que sea la gloria por los siglos, es Dios. Es el único ser inmortal. Entonces, ¿cómo se introduce esto, mi hermano? En la filosofía, en los griegos. Toda la humanidad está impregnada de estas creencias de una u otra manera. Sobre todo nosotros como cultura occidental. Todas nuestras leyes, todos nuestros modus vivendi, mira cómo lo estoy diciendo, modus vivendi, bien influido por este imperio griego, por el tiempo griego, los grandes filosóficos de la época, de la era pre-cristiana. Entonces fíjense, vamos a citar varios pensadores, varios filósofos. Todos conocen a Platón, conocen a Aristóteles, ¿verdad? Conocen a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, etcétera, etcétera. Entonces, para Platón, ¿qué es el alma? ¿Qué piensa Platón sobre el alma? Se postura el alma como el ente intelectual que es divina, inmortal, simple e indisoluble, no se puede dividir. Es un ente que existe y muchos de ellos creían que el alma tenía que ser libre porque cuando estaba en este cuerpo lleno de corrupción no podía ser realmente libre, sino que toda la libertad del conocimiento y la plenitud del alma se lograba cuando estaba fuera del cuerpo, dado que el cuerpo es un ente o una composición corruptible, entonces está mejor cuando está fuera. ¿Qué decía Aristóteles? Según Aristóteles, la distinción propuesta por Aristóteles, el alma es la entidad en la medida en que es etelequia en un cuerpo, es decir, su elemento definitorio. ¿Okay? También hace parte de una entidad compuesta que el cuerpo natural que participa en la vida, esto es un cuerpo natural organizado. Entonces dice que el alma forma parte de nosotros como un cuerpo. Para la filosofía, el alma incorporaría el principio vital o esencia interna de cada uno de esos seres vivos, gracias a los cuales estos tienen una determinada identidad, no explicable a partir de la realidad material de sus partes. ¿Cuáles son las partes que componen la vida? Polvo de la tierra y aliento de vida. Cuando estos se unen, empieza a ser un alma viviente. Entonces vemos que el alma, según los filósofos griegos, es un ente que vive separado del cuerpo, y este es el origen de la introducción de estas creencias en la iglesia, estas creencias no bíblicas en la iglesia. Entonces vemos, mis hermanos, cómo esto influyó en la iglesia, en los que llaman, ¿verdad? Muchas veces los padres de la iglesia venían con estas ideas preconcebidas e introdujeron esto a la iglesia. Interpretaron versículos de manera errónea, trayendo esas interpretaciones a la iglesia. Entonces estas doctrinas quedaron firmes y como vino de Babilonia, engañando a muchas personas. Ideas filosóficas introducidas por la serpiente allá mismo. Como vimos dónde se generó la vida en el Edén, vemos dónde se generó esta mentira también en el Edén. Dijo la serpiente, no moriréis. Pero entonces ahora vamos a estudiar nosotros los versículos que utilizan en muchos casos para decir que no, que el alma definitivamente es inmortal, porque así lo manifiesta la Biblia. Cuando leímos en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, que el único inmortal es Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo eso ha avanzado. ¿Por qué era necesario que Satanás introdujera la inmortalidad del alma desde el mismo inicio? Porque eso dio entrada a lo que es el espiritismo.
Cuando nosotros sabemos la verdad bíblica y sabemos que no hay tal cosa como que el alma de un ser querido que nos aparezca es realidad, entonces no vamos a ser engañados por una de esas entidades que puede aparecer. Porque voy a tirar un adelanto de lo que vamos a estudiar, no en este momento, pero más adelante, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vemos que perfectamente un demonio puede personificar a un amado que ha fallecido y aparecerse a nosotros y nosotros verlo. Y se manifiestan esas cosas paranormales que están muy de moda, que se ven en televisión, películas que dictan eso. O sea, espiritismo puro y simple, hermano. El que cree que el alma es inmortal está sujeto a creer a cuanta cosa le digan, a cuanta cosa escuche, a cuanta cosa le inventen. ¿Por qué? Porque le ha dado cabida a esa creencia en su mente y en su corazón. Viene de la filosofía griega. Entonces uno de estos versículos, hermanos, que usan para decir esto, lo vemos en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, que dijo Pablo: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá vemos, mis hermanos, cómo muchos dicen, ahí está, el cuerpo está compuesto por 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando vimos el origen, Dios nada más dijo que la vida era la unión del polvo de la tierra, que es el cuerpo, y el soplo de vida, que es el espíritu, y el resultado era un alma viviente. Pero ¿por qué Pablo dice que todo esto debe ser preservado para la venida del Señor? Él nombra 3 elementos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando hay un cuerpo, hay espíritu de vida, hay una vida. Y en esa vida se manifiestan sentimientos, se manifiestan pasiones, se manifiestan gustos, se manifiestan recuerdos, se manifiestan vivencias. Y eso está almacenado ¿dónde? En la memoria, en nosotros, en este lugar que se llama corteza, en el cráneo, que está el cerebro, ¿verdad? Entonces todo eso queda almacenado ahí. Entonces podríamos decir que el alma está compuesta aquí. Nuestro conocimiento, nuestro cerebro, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y en parte los filósofos vemos que en las definiciones, y pueden buscarlo, búsquenlo en internet, que dicen, búsquenlo en Google, que decía Aristóteles, que dice la filosofía, cómo lo define Platón, cómo lo definía Sócrates, cómo lo definían la cultura griega, lo que es el alma. Entonces vemos que para ellos es el saber, es la ciencia, y todo va a llegar a una cúspide, o nunca hay límites para el conocimiento, porque estamos constantemente aprendiendo. Y es una verdad, estamos constantemente aprendiendo, todos los días conocemos algo, pero mientras estamos en vida podemos aprender. Cuando morimos ya no hay posibilidad de aprender absolutamente nada, porque ese conocimiento o esa conciencia deja de existir, deja de ser. Entonces, este versículo es fácil de armonizar. Cuando se unen los 2 elementos, polvo de la tierra más aliento de vida, el resultado es un alma viviente. ¿Ok? Y entonces ahora vamos con otros elementos que dicen, otros versículos, ¿verdad? Que dicen que el alma es inmortal. Uno de los más conocidos, Lucas 16, el rico y Lázaro. Había un hombre rico, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y lamían sus llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en su lengua y el punto del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Fíjense esto. ¿Ok? Pero Abraham contestó, y supuestamente el alma no es una situación incorpórea. Entonces el alma tiene un dedo que puede meter en el agua y una lengua que puede sentir calor.
tiene cuerpo. Estas son las preguntas que surgen aquí, para que vean la incoherencia, por supuesto no en la palabra de Dios, sino en la interpretación de qué hacen acá. Pero Abraham contestó y dijo, recuerda que durante toda tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Uy, entonces quiere decir que a los que son felices aquí en esta tierra, cuando mueran, les toca ser infeliz allá. Es lo que está. Yo puedo usar ese versículo y lo aíslo del contexto y podría decir eso. Alright. Como lo hacen muchos, como lo hacen muchas personas que hacen una doctrina de un solo versículo y en base a eso plantean una creencia. ¿Ok? Entonces fíjense. 26. Pero además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden y tampoco pueden pasar los de allá para acá. Lamentablemente Lázaro no puede ir para allá, ni yo tampoco. No podemos, así quisiera. Eso es lo que interpreto. Y él respondió, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, manda a Lázaro, manda al muerto allá a la tierra para que advierta a mis hermanos. Eso es lo que está pidiendo el rico. Pero advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas, hermano? Ya tienen la palabra de Dios. Que les hagan caso a ellos. Ahí está la palabra de Dios para definir a qué es lo que tienen que hacerle caso a ellos. No a un muerto que se levante de acá y vaya hacia donde están ellos, ¿verdad? Ok. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Y esto tiene un contexto mucho más amplio, esta parábola. Y Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esta parábola? ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Que debemos creer, aún escrito está. Si no está escrito, hermano, lamentablemente no puedes creerlo. Y lo que está escrito es, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vemos, ¿verdad? Esta parábola tiene como fin enseñar que hay que creer en la Biblia mientras estamos vivos. Miren lo que la palabra aquí del rico. Ok, no van a creer a Moisés, a los profetas. No van a creer, yo los conozco, ellos no van a creer a la Biblia. Entonces, pero si Lázaro va, sí le van a creer. ¿Cuántos pensamos así? ¿Cuántas personas piensan así? Que tienen que ver algo sobrenatural para poder creer. Cuando todo en la Biblia se basa en la fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y qué es la fe? La esperanza, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Porque si lo vemos, ya no es esperanza, dijo Pablo. Entonces, fíjense. Mientras estemos vivos, después de muertos, ya no hay más, mi hermano. Ya no hay misas, ya no hay purgatorio, ya no hay nada que hacer. Mientras vives, tienes oportunidad de arrepentirte y de creer a Moisés, a los profetas. Después que mueres, se acabó. Se acabó el tiempo de gracia, que ya lo hemos hablado también aquí. Que muy pronto la puerta de la gracia será cerrada. No te encuentres fuera cuando esa situación suceda, porque va a ser triste, porque allá afuera va a ser el llanto y el crujir de dientes. Entonces vemos el contexto, hermano. El contexto de esto. Yo estoy afirmando que esta historia, y estoy afirmando sin miedo a equivocarme, de que esto no es una historia real, como muchos la interpretan. Ahí está, hay un infierno. Están hablando, están conscientes, dicen unos. Están conscientes y se hablan unos a otros. Y entonces, fíjense, es el paraíso un lugar de paz, de tranquilidad, en el cual no hay llanto, dolor, ni clamor, ni dolor, nada de eso, porque esas cosas pasaron. Pero yo puedo ver al rico quemándose. Puedo ser feliz yo viendo a una persona sufriendo. En esta sociedad de hoy día, yo diría que sí. Porque cuando vemos un accidente, una situación terrible, una situación grave, una persona que ha sido asesinada, llegan las personas disfrutando con sus celulares y lo graban
y lo ponen en internet, como si fuera un acontecimiento grande, como que no causara sufrimiento. Pero, ¿será que mi Dios, no sé si el tuyo, es así? Porque yo sé que mi Dios no se goza en eso. Mi Dios sufre con el sufrimiento tuyo, porque Él te ama de tal manera que dio a su Hijo para que tú no tuvieras que sufrir. Él te ama de tal manera que te dice: mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él te ama de tal manera que está haciendo este video para que tú conozcas la verdad y seas libre. Él te ama de tal manera que llega hasta donde estés con tal de rescatarte. Hoy se ha hecho muy popular una imagen que es muy bonita de una ovejita que está llena de barro y dice: cuando estaba perdido, Jesús me rescató. Y vemos a Jesús corriendo tras esa ovejita que está perdida. Entonces esta parábola es simplemente una parábola, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que este contexto de parábola se iniciaron en Lucas 15. En el versículo 1 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe pecadores y come con ellos. O sea, siempre la crítica, ¿no? Este hombre está rodeado de pecadores. Uy, no lo podemos escuchar. Entonces vemos, hermanos, que Marcos 4 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a la que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces vemos, mi hermano. O sea, aquí está hablando a un conjunto de personas que se iniciaron en parábolas, en diferentes parábolas en Lucas capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del mayordomo infiel, diferentes parábolas. Pero resulta que cuando llega Rico y Lázaro, ahora es una historia real. Falso, hermano. Totalmente falso. Entonces fíjense, en el contexto de Lucas 16, Jesús no le está hablando a sus discípulos, le está hablando a la multitud. Entonces, ¿pueden considerarse esto una historia real? Por supuesto que no. ¿Por qué lo consideran una historia real? Por los prejuicios y creencias preconcebidas. Otros versículos que hablan sobre la supuesta inmortalidad: Filipenses 1:3, Filipenses capítulo 1, perdón, el versículo 22 al 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dijo Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces vemos que Pablo tenía deseo de partir, de morir. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Que al despertar estará con Cristo, pero será al morir. Como siempre debemos buscar la respuesta en la Biblia. Lo vemos en Lucas 23, ¿verdad? Que vemos el ladrón en la cruz que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que esta es otra historia que utilizan para decir, ¿verdad?, que definitivamente al morir vamos a estar con Cristo, porque Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, y estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos que Jesús está dando una respuesta a una solicitud: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces la pregunta es típica, ¿verdad? La pregunta es clásica, la pregunta es entendible: cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿quiere decir eso que es al momento de morir? No, mis hermanos. Entonces Pablo sabía muy bien la respuesta, y vemos que Pablo mismo responde, hermano. Vemos Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. En 1 Corintios 15 dice Pablo: he aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjense, no ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces vemos aquí, hermano, un contexto que Pablo dice
que sería en la reunión del Señor, cuando nos encontraríamos. Y Pablo está afirmando que él creía que él estaría vivo, porque en Tesalonicenses dice, y nosotros los que quedemos. Y en 1 Corintios 15 dice, seremos, incluyéndose él que estaría allí. Y entonces esto me recuerda que hay muchos detractores de la hermana Elena de White, porque Elena de White tiene un escrito que dice que ella estaría viva cuando a la venida del Señor. Entonces dice, fíjense, es una falsa profeta, porque ella dijo que estaría viva y ella murió y Cristo no ha venido aún. Entonces Pablo también lo es, porque Pablo dijo que sería transformado a la venida del Señor. ¿Sí o no? Ok, lo que pasa es que seguramente va a decir, no, estás equivocado, estás contradiciendo la Biblia. No, mis hermanos, es lo mismo. Entonces fíjense, dado que Pablo creía estar vivo, regresaría, ¿verdad? Y que se despertaría y sería la reunión con Cristo. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos cansados y caemos en un sueño profundo, cuando nos despertamos en la mañana, sabemos que pasaron 8 horas, 6 horas, 10 horas lo que hayamos dormido. No, mis hermanos, simplemente nos acostamos y nos despertamos. Y entonces Pablo sabía que al despertarse lo que sería la reunión con Cristo. Hay otro versículo aquí que también utiliza. Segunda de Pedro capítulo 1. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces ponen este versículo y ponen una imagen de un ente saliendo del cuerpo y el cuerpo dormido ahí. El cuerpo puesto ahí muerto y algo levantándose allí. Falso, hermanos, falso, ¿ok? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida todos podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro allí? Pedro está enseñando que al morir se reuniría con el Señor. Pedro no está enseñando absolutamente nada de eso. Pedro está enseñando que sabía que la hora de su muerte se acercaba. ¿Por qué sabía Pedro que la hora de su muerte se acercaba? Mis hermanos, sencillo. Casi todos los apóstoles habían muerto ya. Seguramente Pedro escribió esto después que Pablo había sido decapitado ya. Entonces, si todos han sido muertos ya, ¿qué me espera a mí? Aparte de que Dios ya se lo había revelado, que el Espíritu, vendrá un tiempo que el Espíritu te dirá, siente los lomos y te llevaré a donde tú no sabes. Y ya sabía Pedro que estaba hablando del contexto de su muerte, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro lo que implica que sabía, ¿verdad? Y quería asegurarse que la verdad de la Biblia en cuanto a la participación de la naturaleza divina, porque cuando vamos a este capítulo en Segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, vemos la participación de la naturaleza divina, vemos los frutos del Espíritu, como lo explicó Pablo, añadir a la virtud conciencia, añadir a la verdad tal. O sea, cuando vamos al capítulo completo vemos una enseñanza. Y Pedro remata con esto, que él quería que esa enseñanza estuviera firme en su iglesia, en la iglesia, en el pueblo de Dios, vivir conforme al Espíritu. Entonces fíjense, hermanos, dado que ya aprendimos que estos versículos normalmente se usan para querer demostrar que el alma es inmortal, creyendo a la serpiente, están siendo torcidos. Y ya Pedro había advertido al respecto de esto. ¿Por qué? Usan los escritos de Pablo para decir lo que no dice, y usan los versículos de Pedro para también decir lo que no dice. Usan a Samuel para decir, ¿verdad?, lo que está escrito en Samuel, en Primera de Samuel, creo que 18:28, sobre la reunión de Saúl con Samuel ya fallecido. O sea que una pitonisa trae a Samuel de vuelta, o sea que Dios no tiene suficiente poder, etcétera, etcétera, contradiciendo lo que había dicho Dios mismo en su palabra, etcétera, hermano. Muchas cosas que están allí, que hay que aclarar en el contexto de la Biblia. Entonces vemos que ya Pedro había advertido esto en 2 de Pedro 3, a partir del versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero este asunto de la muerte no es difícil de entender, porque Pablo está claro que dice, y los que duermen. Pablo no está diciendo que ellos están en algún lugar, sino que a la venida del Señor resucitarán. ¿Ok? Hay otros asuntos que son difíciles de entender, como Colosenses 2:16, etcétera. Muchas cosas que son difíciles de entender, que normalmente son torcidas.
las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos cagáis en vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gloria sea para Dios. Entonces, ¿qué sucede al morir? Ya la Biblia respondió. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu dado vuelve a Dios que lo dio. Entonces no estamos viajando, quemándonos cuando morimos. Absolutamente no, según la Biblia. Y entonces, para no alargar más, vamos a algunos versículos específicos que nos aclaran esto. Eclesiastés 9. ¿Qué sucede? Eclesiastés capítulo 9. ¿Qué sucede al morir? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Porque no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol, es decir, no hay conciencia. Marcos 5, y entrando les dijo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Quién dijo esto, hermano? Jesús. Entonces, ¿a qué comparó Jesús la muerte? Esto sí es una historia real. Aquí no está dando una enseñanza. Aquí se está relatando lo que sucedió. El grupo, llegó Jairo a buscarlo. Y entonces, mi hija que está muy enferma. Y le llegaron diciendo, ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. Y Jesús le dijo, la niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Estoy hablando Marcos capítulo 5, empezando en el versículo 30 y 39 hasta el versículo 43. Tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Levántate, porque estás dormida. Y el mayor de todos los milagros registrados en la Biblia, Juan capítulo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro ha muerto, ¿verdad? Recordemos que la historia tiene un contexto, ¿verdad? Jesús era amigo de María, Lázaro y Marta, ¿cierto? Y entonces Marta fue a buscarlo diciéndole que Lázaro estaba muy enfermo. Y Jesús no fue inmediatamente, sino que Jesús esperó 2 días y luego de 2 días le dijo a sus discípulos, vamos a Lázaro porque Lázaro está enfermo. Y dijeron, no, Jesús, bueno, pero Lázaro duerme, le dijo. Bueno, los discípulos dijeron, Lázaro duerme, aquí hemos dicho esto, nuestro amigo Lázaro duerme, versículo 11, capítulo 11, versículo 11, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, versículo 12, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Fíjense esto, hermano. Y entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, ¿dónde está enseñando Jesús sobre la muerte? ¿En Lucas 16 o en Lázaro 11? En Juan capítulo 11. Por supuesto que Juan capítulo 11. ¿Y por qué en la parábola el rico no tenía nombre, pero el mendigo sí? ¿Y cómo se llamaba el mendigo? Lázaro. ¿Quiénes estaban allí diciendo? Recuerden que lo leímos en Lucas capítulo 5, versículo 1, que Jesús hablaba a pecadores y publicanos y habían muchos fariseos y escribas allí que decían estas cosas. Y entonces se desarrolla la parábola. Jesús, en la parábola Jesús le enseña que el rico le dijo que a Moisés y a los profetas no iban a creer, pero si se levantara uno de los muertos, creerían. Y Jesús le dice, ni que se levante uno de los muertos, creerán. ¿Y quién se levantó de los muertos? Lázaro. ¿Y creyeron? No. Más bien se endurecieron más en sus corazones y en sus pensamientos y dijeron, ya no tenemos nada más que matar a Jesús. También hay que matar a ese Lázaro, porque ver a ese hombre es un testimonio viviente de que Jesús es Dios. Porque resucitar a un hombre de 4 días, nada más Dios lo puede hacer, el dador de la vida. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? A ti te pregunto hoy, ¿crees esto? ¿Tú crees que estás vivo? No, mis hermanos.
Cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, que no hemos entregado la vida a Cristo, estamos muertos. Pero si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Eso es lo que te dice Jesús hoy. Y entonces finalmente, hermanos, para terminar con el estudio el día de hoy, vemos Ezequiel capítulo 18, que dice: He aquí, versículo 4, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces, si creemos que el alma es un ente que anda por ahí viajando, esa alma también morirá, porque Dios lo está diciendo aquí. Pero sabemos que el alma que se refiere a Dios es la unión del polvo de la tierra, más el aliento de vida, que es un ser vivo, usted y yo, y esa alma morirá, porque en algún momento se separarán, al menos que estemos en el grupo que estará vivo a la venida del Señor, de una bendición que gozaron ya Enoc y Elías, que fueron llevados al cielo sin conocer la muerte. El último versículo que vamos a leer hoy: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el alma que pecare, esa morirá. Y en este contexto de Ezequiel 18, vemos también una gran enseñanza bíblica de muchos que dicen que una vez salvo, siempre salvo, que la salvación no se puede perder. Cuando leemos ese contexto dice algo muy distinto. O sea, porque dice que si el justo, todas las cosas que hizo justas, y al final hace cosas injustas, toda la justicia que había hecho anteriormente no se le tomará en cuenta. Y si el impío, que había hecho cosas impías toda la vida, al final se arrepiente, le será contado por justicia. Pero el alma que pecare, esa alma morirá. Bueno, mis hermanos, ya para no hacer esto más largo, finalizaremos diciendo, hermano, la Biblia define claramente qué sucede al morir. El muerto duerme. ¿Duerme hasta qué? Hasta esperar el resultado en la resurrección, de acuerdo a las obras, para recibir lo que haya hecho conforme a sus obras en esta vida. Para justicia, resurrección para vida, o resurrección para muerte. Solamente dos caminos: vida o muerte. Escoge la vida para que vivas, dijo Jesús. Hoy, mis hermanos, Jesús te volvió a llamar hoy. Jesús te vuelve a decir: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo morí por ti. La puerta de la gracia continúa abierta. Acepta esta invitación el día de hoy. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy aprendiste una nueva verdad. Hoy fue confirmada una nueva verdad como es en la Biblia. Al morir no vamos ni al cielo, no vamos al infierno. Estamos reposando, durmiendo, hasta que seamos despertados a la venida del Señor, para vida o para muerte, antes de los 1000 años o después de los 1000 años. ¿En qué grupo quieres estar, mi hermano? Acepta a Cristo, entrega tu vida a Cristo, para que no tengas que perecer, para que no tengas que desaparecer. Hay una maravillosa promesa de un mundo nuevo, una recreación de esta tierra sin llanto, dolor ni clamor. Vivir en este mundo no es agradable, viendo tanto sufrimiento, pero vivir en este mundo en la presencia de Dios es una cosa maravillosa, sin maldad. Poder abrazar y ver a aquel que tanto te amó, que dio su vida por ti, es algo maravilloso. Por eso te invito hoy: acepta al Señor Jesús y serás salvo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Yo te amo, te dice Jesús. Me entregué por ti, morí la muerte que tú debiste sufrir. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias por revelarnos en tu palabra la verdad de lo que sucede al morir. No tenemos por qué seguir creyendo cosas falsas, y mucho menos a la serpiente diciendo que somos inmortales, porque la inmortalidad es solamente tuya, Señor. Perdona nuestros pecados y perdona si hemos creído cosas erróneas, ebrios del vino de Babilonia, Señor. Perdónanos, ayúdanos a salir de allí y
Recréanos, danos nueva vida, Señor. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, si creemos en ti, somos resucitados a novedad de vida. Somos hechos nuevas criaturas conforme a tu palabra. Lo creemos. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, y danos la salvación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer en ti, para que seamos salvos, yo y mi casa, como dice tu palabra. Estas cosas las decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que hayan podido ver el video hasta el final. Y bueno, si te ha gustado el video, dale un me gusta. Recuerda que no pido esto para ensalzarme ni nada por el estilo, porque yo solamente estoy diciendo aquí lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Lo que yo quiero es glorificar a Dios y confirmar lo que dice su palabra. Pero si tú le das un me gusta y lo compartes, el algoritmo de YouTube, como ya lo sabemos, aumentará y propondrá este video a otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarda. Amén.